creo que los conceptos como principales serían, por un lado, ok, esto que nosotros generalmente vemos, que andamos maximizando utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, se puede aplicar a un montón de cosas. Eso sería como la cuestión troncal, digamos, de la clase, al menos de esta parte de la clase. Y se relaciona con lo del anterior porque eh, también ustedes ven, por ejemplo, que el rey o que los súbditos andan también maximizando utilidad y tienen un juego, una teoría, un juego, claro, con el rey y demás. Y en particular en Becker, claro, lo que hace Becker es integrar esta cuestión del capital humano, como vos comentabas, Carmela, ¿no? Carmela. Eh, y la cuestión también del tiempo, todo junto. Y ahora vamos a intentar explicar ciertos hechos estilizados que Gary Becker le dedica a un libro, pero nosotros lo vamos a ver ahí rápido. Al que le interese, por supuesto, puede buscarlo en el libro y está buenísimo. Bien, O sea, también básicamente surge, o sea, sigue las ideas de Adam Smith y de David Hume, que los individuos siempre buscan mejorar su bienestar, y en este caso Gary Becker lo que hace es llevarlo a un modelo micro en el que da las preferencias y la restricción presupuestaria que se modifica con las preferencias a su vez. Digamos, Gary Becker lleva esta idea a un modelo micro, eso es básicamente la idea del modelo. sí, tal cual. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, podemos ir siguiendo. Ah, me había olvidado de grabar. Ahí estoy. Bien, siguiendo. Ok. Bueno, entonces lo que nos dice Becker es que por la ventaja comparativa de Ricardo, nosotros sabemos que la gente I, Ricardo todavía no lo vieron, ¿no? Lo van a ver después. Pero bueno, ventaja comparativa, imagino que lo conocen. El agente I, digamos, va a tener ventaja comparativa el, en invertir en capital humano del trabajo, digamos, si se cumple esta condición. ¿Ok? Es decir, podemos pensar, ¿no? El típico caso, bueno, puede ser que no haya ventajas absolutas para una división del trabajo dentro del hogar total, pero, ok, tenemos esta como desigualdad al menos relativa entre las productividades o la inversión en capital humano. En particular lo que nos dice esto es que el agente I es mejor que el agente J relativamente en H1 que en H2. ¿Ok? Bien. Uy. Y acá nos dice, bueno, supongamos que la función de producción tiene rendimientos constantes o crecientes a escala. Por lo tanto, va a haber como a priori, ¿no? A priori habría como una especie de especialización absoluta entre los integrantes del hogar. ¿Okay? Esto es como Gary Becker intenta explicar por qué antes de los 50 o de los 40 eh, el hogar típico occidental, digamos, generalmente el que laburaba más era el hombre y la que se quedaba, digamos, en casa generalmente era la mujer. Pero nosotros sabemos que nuestros tipitos que andan maximizando por ahí utilidad, no es que tienen diferencias como ya de origen, de hecho son tipitos que andan maximizando utilidad nomás, pero bueno, en este caso quizás lo que da esa diferencia relativa que vemos acá, Gary Becker dice, bueno, puede ser cuestiones sociales o culturales o históricas, ¿ok? Que no vienen al caso. Bien, esta es la demostración que no nos interesa, pero lo interesante de acá, para mí la demostración es súper pobre, pero bueno, no nos interesa. Para mí lo interesante de acá es que la división del trabajo, esa que había en el hogar, creaba cierta dependencia entre los integrantes, ¿ok? Porque uno se especializaba en capital humano del trabajo, otro se especializaba en capital humano del hogar, ¿ok? Y había una dependencia mutua entre ambas partes. Y esto también va a ser súper importante para explicar, por ejemplo, los divorcios. Bien, y acá tenemos como ciertas conclusiones o ciertos hechos estilizados que nos permite explicar el modelo. En particular, el primero nos dice, bueno, en los últimos años se ha incrementado enormemente la participación en la fuerza laboral de la mujer. ¿Y cómo el modelo nos permite explicar esto? Bueno,
Gary Becker nos va a decir, el incremento en el poder adquisitivo encareció el valor de dedicarse a tareas del hogar. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Volviendo para atrás, por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros vemos que el salario es W, es el precio que los agentes pagan por realizar otras tareas. ¿No? Entonces Gary Becker dice, ok, lo que pasó a partir de los años 40 o 50 es que los salarios subieron tanto que ya invertir, digamos, mucho en tareas del hogar era cada vez más costoso. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Al menos es como que lo que Becker señala como el disparador del incremento en la, la participación laboral. ¿Ok? Y a su vez, esto está súper relacionado, ¿no? Becker le dedica un capítulo con la demanda de niños, ¿no? Con, como si fuera, bueno, las ganas que tienen las familias de tener hijos. Y nosotros, más hoy en día, quizás vemos que en los países desarrollados, la tasa de natalidad, o no sé si se llama así, tipo nacimientos por per cápita, cosas por el estilo, es cada vez menor. Entonces, bueno, ¿cómo se podría explicar eso? Bueno, básicamente lo que dice Becker es que los nenes son intensivos en tiempo, cosa que tiene quizás un poco de sentido, y que como el tiempo, digamos, el tiempo asignado a otras tareas que no son de mercado, que no dan este, salario cada vez es más caro, es decir, porque no sube W, eso podría explicar, o podría predecir, mejor dicho, la disminución en la demanda de niños. ¿Dónde estábamos? Acá. A este Becker le dedica obviamente un capítulo, es mucho más que esto, al que le interese está en este libro, creo que también está en otros, pero bueno. Y a su vez esto también permitiría como explicar, ¿no? En los últimos años el incremento de los divorcios y demás, porque Becker señala como que el matrimonio una, tenía como dos pilares, ¿no? Uno era formar una familia con niños y demás, vemos que disminuye la demanda de niños, y otra era la cuestión de dependencia, ¿no? Teníamos que una persona dependía de la otra en cuestiones de invertir en uno o en otro capital humano. Em, ¿Alguna pregunta sobre esto? Otro hecho que nos permitiría como predecir el modelo, ¿no? Es como que en cierto punto, quizás hoy en día vieron que sale de vez en cuando, che, acá en Estonia quieren reducir el horario laboral a qué sé yo, 5 horas. Bueno, lo que podríamos decir entonces es que en ese caso como que primaría un efecto tal que la gente, como tiene ingresos tan altos, ok, ya no tiene mucha utilidad en consumir bienes, sino que lo que prefiere es, dado su ingreso que es tan alto, como que se pasó ya para el otro lado de la curva, entonces dice, ok, laburo 5 horas, gano un montón de guita, pero también me gusta disfrutar del tiempo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien? A mí me parece que está bueno porque así de esto Becker tiene más y está bueno porque es como que hace un análisis que nosotros quizás no estamos acostumbrados a hacerlo con, con nuestra micro básica, sino que siempre andamos por ahí maximizando utilidad, bueno, cuál es la canasta óptima, qué sé yo, y Becker utiliza todo eso que nosotros usamos para intentar predecir o intentar explicar hechos estilizados de este estilo. Y yo creo que en particular el mayor avance de Becker es como hacer falsable, digamos, la sociología y cosas por el estilo. Por eso es que Friedman, una de las frases que tiene es como que Becker es el mayor cientista social de los últimos años. De estas conclusiones quedó alguna duda. Yo creo que lo más relevante es la cuestión del costo de oportunidad, ¿no? Que nosotros veíamos, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de ir al parque? Bueno,
que para ir al parque tenemos que renunciar a una hora de trabajo, por lo que habríamos ganado el salario W. ¿De esto hay alguna duda? Bueno, una consulta simple, creo que lo dijiste, pero no me acuerdo. Estos 35 años que analiza Becker, ¿son de qué año a qué año? Ah, claro, este es un libro que es de los 80, entonces él igual lo analiza para Estados Unidos, quizás para Argentina tendríamos otros años, ¿no? Pero él lo analiza, creo que es del 81 el libro, bueno, 35 años para atrás, desde el, no quiero hacer mal la cuenta, pero 45 más o menos. Sí, la posguerra, ponele. Claro. ¿Alguna duda? No, no. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra fotito de Becker, un dibujito. Y estas son las referencias que yo creo que tengo algo en el chat. Claro, Manuel, genial. Yo anteriormente, esta clase la di el cuatrimestre pasado también y incluí el paper de discriminación, en este caso lo saqué porque quise integrar todo en una clase bucana a nivel. Pero bueno, el que le interese estos temas, el trabajo de discriminación es también muy bueno. Así que se lo recomiendo para ver, está buenísimo. Bien. Sí, sí, se las voy a pasar al WhatsApp cuando termine. Le contesté al del chat. No sé si alguno vio lo que vi en el chat. Bueno, vamos a avanzar. A este ritmo estimo terminar más o menos en media hora. Bien, y ahora pasamos a Buchanan. ¿Qué es lo que hace Buchanan? Bueno, Buchanan va a agarrar tipitos que andan por ahí maximizando utilidad y lo va a aplicar a cuestiones de política. En particular, en el capítulo 6 que vamos a ver nosotros, Buchanan dice, ok, ¿cómo se da esto de la elección constitucional? ¿Cómo se da esto de la elección de ciertas reglas de votación en el sentido de, bueno, para privatizar YPF, por ejemplo, necesitamos 50% de aprobación, pero, qué sé yo, para, eh, no sé, otra regla más restrictiva, para vender, no sé, alguna provincia necesitamos 70% de aprobación en el Congreso y cosas por el estilo. En el sentido de cómo es que se eligen esas reglas de elección y cómo en particular podemos integrar esas reglas de elección o esa elección de reglas de elección, vaya la redundancia, en nuestro modelo microeconómico de tipitos que andan maximizando utilidad. Bien, vamos a empezar por una biografía súper cortita. Tenemos que estudió Ciencias Económicas en Tennessee, después hizo el PhD en Chicago, que lo obtuvo en el 48, tuvo de profesor a Frank Knight, a Jacob Weiner y todos tipos súper interesantes. Friedman más o menos se obtuvo el PhD por esos años, pero la verdad que no encontré si hablo alguna vez de Friedman o qué. Bien, seguimos. Profesor en Tennessee, Florida, Virginia, UCLA y en la George Mason. Eh, ¿alguno, ¿Alguno quería decir algo? ¿No? Bueno. La George Mason es una universidad media rara, es como una universidad de austriacos, y alguno dirá, che, pero Buchanan era austriaco, qué sé yo. Bueno, tiene trabajos medios austriacos, pero es como que el núcleo de su trabajo, y por lo que se ganó el Nobel, es más bien algo neoclásico. Pero bueno, también enseñaba en esta universidad, creo que hoy en día es austriaca, y no sé si en ese entonces, pero era, yo supongo que también. Pero bueno, en fin. Tenemos que obtuvo el Nobel por sus desarrollos en las bases contractuales y constitucionales para el... Uy, me está tapando esto. Para la teoría de la toma de decisiones económicas y políticas. ¿Okay? Expande básicamente lo que Becker hacía para cualquier cosa, como que él lo profundiza más en la política. Ahí abre un campo enorme, que es el public choice, que es la economía constitucional. ¿Okay? Es como que muchas veces alguno diría, che, la verdad que no hizo algo como súper matemático. Bueno, pero a veces como que los grandes inventos y demás están en cosas de pensar las cosas diferentes.
En este caso yo creo que Buchanan al menos hace eso, ¿no? Están cayendo unos truenos. Precursores, tipos que escribieron más o menos de lo mismo a James Buchanan. Tenemos Wixel, creo que este nombre está mal, es Price and Interest, pero no estoy seguro. Tendría que chequearla, pero bueno, no es relevante. James Buchanan cuenta que él terminó de hacer su PhD en Chicago, que tuvo unos meses para andar por ahí en la biblioteca y demás, y que de repente se topó con un libro de Wixel que como que le cambió, digamos, su manera de ver la economía y a partir de ahí que empezó a preocuparse por todos estos temas. Otro es Schumpeter o Arrow, con el teorema de imposibilidad de Arrow, que antes lo desarrollaba más y ahora lo saqué. Bien. La obra de James Buchanan se puede como partir en estos tres elementos. Public choice, ¿no? La teoría de la elección pública es esto de aplicar nuestras teorías, nuestras herramientas que usamos para la economía, aplicarlas a política, aplicarlas a, bueno, cuál es el sistema de elección óptima, cuál es la representación es óptima o no, el intercambio de votos es óptimo o no, cosas por el estilo. Cómo afecta o cuál es la elección que haría no sé, cosas raras, digamos. No, las podemos chequear después. Y sobre este libro, el libro que ustedes tenían para leer, capítulo 6, habla bastante de esto, está buenísimo, es como la base, digamos, del public choice. Después otra rama que él como que abre una puerta es la economía constitucional, ¿no? Esta cuestión de ciertas reglas que limitan poderes y que evitan poderes absolutos y demás, como ustedes vieron en la clase del martes. Y otra cuestión que le preocupó más al final de su vida era cuáles eran por qué era que ciertas sociedades tenían ciertas normas sociales y otras tenían otras, y demás, que es bastante interesante. Es como que excede quizás la economía, eh, pero bueno, es como que hay diferentes niveles, ¿no? Es como que es algo superior todavía, o está por encima de la economía constitucional. Bien, los pilares del public choice son estos tres. Individualismo metodológico, lo que nos dice es lo que antes habíamos visto con Becker. Ok, tenemos tipitos que andan por ahí maximizando utilidad, pero las conclusiones aplican a agregados. ¿Okay? Si bien Buchanan va a trabajar con agentes individuales, las conclusiones aplican a agregados. También tenemos agentes racionales. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que vamos a tener agentes que van a estar maximizando su utilidad esperada o en este caso van a estar minimizando sus costos esperados. El tercer punto es ver la política como intercambio, ¿no? Y esto es lo crucial. Acá James Buchanan va a ver la política como si fuera un mercado que nosotros analizamos, no sé, el mercado del azúcar, ¿ok? James Buchanan va a analizar la política como si fuera un mercado normal, va a aplicar las mismas herramientas que nosotros aplicamos o aplicaríamos para cualquier mercado. James Buchanan lo va a aplicar para la política. Bien, esto es un poco lo que yo les comentaba antes, ¿no? Nosotros sabemos que la contracara de la maximización de utilidad es la minimización de costes. Y James Buchanan va a trabajar con esta minimización de costes. Y bueno, también podríamos decir, o para explicarlo, que tenemos agentes heterogéneos, que tenemos tipitos distintos, con distintos intereses y demás. Bien, y acá empezamos teoría económica de la Constitución. Y acá hay una frase de Rafael de Riego, un político español de comienzos del siglo XIX, que me parecía como súper representativa de cuál es la función que cumple la Constitución y cuál es la idea que Buchanan tiene detrás de esta teoría de la Constitución, ¿no? Acá, Riego nos dice: España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. Esto se parece mucho, ¿no?, a lo que ustedes vieron el martes. Y sigue Riego: dice el rey que debe su trono a cuantos lucharon en la guerra de la independencia, nos ha jurado, sin embargo, la Constitución. La Constitución, pacto entre monarcas y el pueblo, cimiento y encarnación de toda nación moderna. Más el rey no la ha jurado y es necesario para que España se salve que el rey jure y respete esa Constitución. ¿Okay? Esto tiene muchas similitudes con lo que ustedes vieron el martes, y la Constitución sirve como
para limitar, en el caso del martes, el poder del monarca, o hoy en día quizás para limitar el poder del presidente, del Congreso y demás. Bien, ¿no? Y esto es, de vuelta, como nosotros vimos al comienzo, que había una frase, podríamos decir que resumía muchos de los aportes que hacía Becker. Bueno, acá tenemos una frase que resume en este caso, este capítulo, que es que el individuo racional, o sea, que anda maximizando utilidades esperadas, en el periodo de la elección constitucional, o sea, en el periodo de esas reglas de elección de esas reglas de elección, perdón, o sea, no sé, bueno, para privatizar tal cosa necesito 50%, para tal otra necesito 75%, ¿ok? Y lo que nos dice Buchanan es que en el proceso de ese tipo de elección, nuestra gente hace frente a un cálculo no distinto del que debe hacer frente a sus elecciones económicas cotidianas. Entonces, básicamente nos dice, ok, lo que nosotros hacemos en micro, de agentes que andan maximizando su utilidad y demás, también lo vamos a aplicar en este caso. Bien, y acá tenemos dos costos que van a ser los relevantes a la hora de ver cómo introducimos nuestra constitución, cómo introducimos todo esto en nuestro modelo micro de tipitos que andan maximizando utilidad. En particular, tenemos estos dos costes. Costes de externos y costes en la toma de decisión. Los costes externos, lo que nos dicen, son, como dice acá, ¿no? Costes que el individuo espera soportar, ahora lo vamos a ver mejor en la filmina siguiente, que el individuo espera soportar como resultado de las acciones sobre otros, ¿no? Después tenemos costes en la toma de decisión, que son como costes que derivan de la negociación misma. Ahora lo vamos a ver. Bien. Costes externos. ¿Qué es lo que nos dicen los costes externos? Bueno, lo podemos representar en esta curva de acá. Uy, no la estoy marcando. Bueno, en la curva que tenemos ahí. Es como el coste que el tipito esperaría si, por ejemplo, ¿no? La regla de elección que se toma para cierta actividad es que cualquiera, digamos, tome cualquier decisión. Ese es el extremo izquierdo que tengo ahí seleccionado. Entonces, en el extremo izquierdo, bueno, va, no sé, Emiliano Litvak, que dice, ok, vendo, no sé, le privatizo tal cosa a este otro. Y va ese otro y, ok, yo le privatizo tal cosa. Es como que todos tienen poder de hacer lo que quieran, lo que es un caos absoluto. Por lo tanto, la gente en esta regla de elección tendría unos costos altísimos. Y en el otro extremo, lo que tenemos es que se necesita la regla de unanimidad. Por lo tanto, para hacer cualquier acción, todos tendrían que estar de acuerdo. Y en el medio tenemos un montón de situaciones intermedias, por ejemplo, no sé, bueno, acá tenemos quizás una regla del 50%, es decir, necesitamos 50% de gente para tal cosa, por lo que es como que los costes externos estarían en el medio entre estas dos situaciones extremas, ¿no? Una es la unanimidad, en el que si el tipito, digamos, la acción colectiva que se está por llevar a cabo, no le conviene a la gente, básicamente la bloquea y dice, no, yo no quiero esto, por lo tanto, los costes esperados son cero. Y en otro lado tenemos que cualquiera puede tomar cualquier decisión y es un caos. ¿Quedó claro este coste? Sí, clarísimo. Genial. Y acá estamos suponiendo también que los agentes, digamos, ya se pusieron previamente de acuerdo en que está bueno colectivizar, es decir, está bueno llevar adelante de manera colectiva con algún estado o con alguna organización ciertas actividades, que ahora adelante vamos a ver. Bien, y acá tenemos los costes esperados de la toma de decisión. En particular, ¿qué nos dicen estos costes? Bueno, si cualquiera puede tomar cualquier decisión, qué sé yo, privatizar algo a alguien, ok, los costes esperados de la toma de decisión son cero, pero a medida que nos vamos moviendo por el eje X, en particular acá tenemos la N, es decir, la cantidad de porcentaje que necesitamos para aprobar tal o cual proyecto, vemos que los costes de decisión aumentan un montón. ¿Por qué se da esto? Bueno, los costes de decisión serían básicamente los costes de la negociación. Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que yo digo, ok, vamos a privatizar aerolíneas y un montón de cosas más. Perfecto. En ese caso, quizás yo espero
quizás, no sé, yo entro a negociar con un montón de gente y los costes que serían los costes de la toma de decisión es que, ok, en vez de privatizar aerolíneas y un montón de cosas más, yo termino privatizando solo aerolíneas y solo el 50% estaríamos de acuerdo. Es como el coste, es como que, ok, al proyecto inicial, en el proceso de negociación, se le van puliendo ciertas situaciones hasta que se aprueba. Entonces, por ejemplo, una regla del 50% para tal o cual medida requiere que de mi proyecto inicial ideal, bueno, se va a ir puliendo a través de un proceso de negociación. Y si tenemos reglas más restrictivas, todavía no sé, un 75%, ok, mi proyecto inicial, posiblemente, es lo que yo espero, es que para obtener la aprobación del 75% de la gente, bueno, va a tener que sufrir un montón de cambios a través del proceso de negociación. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Por ejemplo, no sé, yo digo, ok, podemos armar una plaza en tal lado. Ok, genial. Pero para eso yo necesito que el 75% de gente esté de acuerdo. Y uno me dice, ok, yo te apruebo el proyecto, ¿sí? Después podemos debatir que arregles mi calle, cosas por el estilo. Esos son los tipos de costes de negociación que nos habla Caucano. ¿Quedó claro este tipo de coste? Sí, quedó claro. Genial. Bien, y entonces, ahora dados estos costes, vamos a tener como dos tipos de actividades a colectivizar, ¿no? En particular, vamos a tener las primeras, que son costes que la organización privada, si los hace por sí solos, tendría costes altísimos, por lo tanto sería mejor llevarlos adelante de manera colectiva. Estos son el típico caso de bienes públicos, o algunos casos de externalidades para regular y demás, ¿ok? Pero después tenemos un tipo de casos que son súper como esenciales para la gente, ¿ok? Por ejemplo, un caso es, ok, ¿qué hacemos con aerolíneas? ¿No? Y el otro caso sería, por ejemplo, bueno, ¿qué hacemos con los derechos de propiedad? ¿Ok? Es como que hay ciertos derechos que para la gente son esenciales, para los cuales la regla de elección óptima para la gente va a ser súper restrictiva, es decir, por ejemplo, no sé, 80%. ¿Ok? Y para el otro, para aerolíneas, por ejemplo, bueno, a la gente no le cambia mucho la vida si aerolíneas es pública o privada, entonces dice, bueno, con 50% de regla de elección, estamos bien. Bien. Y acá tenemos el primer tipo de actividad. Este grafiquito sale de la suma de las curvas que veíamos antes, ¿no? De esta que era decreciente, esta que es creciente, y esta que es decreciente. Ok, entonces este grafiquito sale de la suma de esas curvas y es el correspondiente a actividades que para la gente, ok, son bienes públicos, son demás, pero no son esenciales, digamos, para la civilización o esenciales para la gente. Ok, entonces dice, bueno, más o menos se estima que obtengamos reglas por acá. No dice que estés justamente en el medio, pero bueno, dado los costos esperados de los agentes, se esperaría que estas reglas estén más o menos por acá. La cuestión va a ser más bien relativa. ¿Por qué? Porque las reglas que para la gente van a ser más importantes, ahora vamos a ver que van a necesitar un sistema de elección que sea más restrictivo. Entonces, no sé, supongamos que esta acá, quedan 10 minutos en clase, que esta acá es 50%, ¿no? Entonces, para hacer, no sé, para construir una plaza, ok, necesitamos 50% de aprobación, ¿ok? Y acá tenemos la segunda categoría de, como de situaciones a colectivizar, que son las que para la gente son esenciales. Entonces, por ejemplo, la gente va a tener que la curva de costos esperados de la toma de decisión va a terminar acá. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones que la gente no está como dispuesto a negociar. ¿Ok? Si a la gente van y le expropian la casa, qué sé yo, bueno, a la gente lo más probable que haga que se vaya a otro lado o cosas por el estilo. Entonces, este tipo de actividades, la gente va a intentar buscar reglas que sean más restrictivas.
¿Ok? Entonces, para ver si expropiamos una casa o no, ok, la gente dice, bueno, la regla de elección óptima a través del proceso de negociación y tal, bueno, tenemos una regla de elección óptima del 75%. ¿Quedó claro? Voy de vuelta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo que no entiendo, o sea, del primer gráfico entiendo por qué K está en ese lugar, del segundo no. Claro, muy bien. Miremos como que los costos externos esperados de la gente, es decir, los costes que la gente espera que se produzcan debido a elecciones de otros tipitos, bueno, van a ir de esta manera. Pero en realidad, Buchanan dice como que queda acá, no es que precisamente va a caer ahí, lo óptimo para la gente sería que caiga, qué sé yo, por acá. Pero dice que cae acá como que es debido a un proceso de negociación entre agentes. En realidad lo interesante es que de acá se obtienen reglas más restrictivas de las que se obtienen acá. Y además, miremos, ¿no?, que en realidad los costos externos van a venir dados por C más D, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, tendría unos costes externos altísimos. Acá sería lo óptimo prácticamente. Pero bueno, mediado una regla mediante un proceso de negociación, dice como que todos, ok, no todos están de acuerdo con ciertas normas básicas en la sociedad. Algunos dicen, ok, está bien expropiarle la casa al vecino, cosas por el estilo. Entonces, es como que en una sociedad grande se llegaría a una regla que esté más o menos por acá, a través de un proceso de negociación. ¿Quedó claro? Bueno, espere, dejo de compartir que me está saliendo un cartelito. Si lo corro. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieren que explique de vuelta? Tengo algo en el chat. ¿Se puede compartir? Sí, se las paso al WhatsApp después. Ahora, cuando terminamos esto. Bien, y las conclusiones que vamos a sacar de acá, que saca de acá Buchanan, es que bueno, es racional tener una constitución, es decir, nosotros dejamos a los agentes ahí libres, maximizando su utilidad esperada y demás, y dado que hay ciertas actividades que va a estar buena colectivizar, ok, los agentes se van a poner de acuerdo y van a establecer una regla de elección de un estilo para ciertas actividades y una regla de elección de un estilo para otras actividades, que van a ser como las actividades que van a poner en la Constitución, es decir, las reglas restrictivas que nosotros veíamos, eh, es como la Constitución que se forma en la sociedad. Y fíjense, ¿no?, que lo interesante en sí de la Constitución era limitar el poder de los otros, ¿no? Era minimizar tanto los costes externos como los costes de la toma de decisiones. Bien, la otra conclusión importante que sacamos es que la elección racional dependerá de la propia valoración del individuo de los costes esperados. Ok, ahí estamos de acuerdo. Y la tercera, ¿no?, es que en esferas en donde es posible poner en riesgo los derechos humanos, ¿no?, es decir, va a haber unas actividades que para el tipito van a ser esenciales, para las que va a imponer unas reglas más restrictivas. El cuarto va a ser que la mayor parte de la acción estatal podría sostenerse bajo alguna regla de toma de decisión, pero no puede sostenerse bajo todas las reglas de toma de decisión.
Creo que otra conclusión que Buchanan saca, que acá no la puse, es que, ok, en sociedades más homogéneas, es como que es, creo que lo hice igual en otro capítulo, no estoy seguro, como que en sociedades más homogéneas, por ejemplo, quizás la China o qué sé yo, es como que son sociedades que tienden más a elegir proyectos autoritarios porque como que todos más o menos están de acuerdo en ciertas normas y que saben que el líder que está ahí en el proyecto autoritario va a concretarlo y demás. Pero me parece que es otro capítulo, no viene acá. ¿Ok? ¿Alguna duda? Yo de paso me estoy muriendo. Claro, los costes externos son más bajos en las sociedades, sí, tal cual. Emiliano, gracias. Bueno, quedarían algunas más, pero el resto no las voy a dar porque es un trabajo que hacen en los 90 Buchanan, que cortamos ahora mejor, me parece. Porque son, claro, tal cual. Emiliano es por lo que dice Emiliano en el chat. Así que chusmenlo si quieren. ¿Ok? Bueno, seguimos, entonces lo voy a dar. Sí, okay. Bien, este es un trabajo que hace, creo que es una charla o un paper que Buchanan presenta en los 80 o 90, al principio de los 90 me parece, en donde dice, ok, una cosa es tener un Estado benefactor, que es donde todos nos ponemos de acuerdo constitucionalmente que está bueno ayudar a ciertos grupos y que está bueno, bueno, es algo que también dice Hayek, aunque le parezca controversial, decir, bueno, Hayek habla de esto, sí, bueno, como que todos nos ponemos de acuerdo en que ciertos grupos está bueno ayudarlos, no sé, los ancianos o las personas que tienen bajos ingresos, eso sería un estado benefactor, pero que otra cosa es el estado redistribuidor, ¿no? Que es cuando estas redistribuciones en el estado, estas redistribuciones que hace el gobierno, digamos, van a depender más bien de los grupos de presión políticos, ¿ok? Pero lo que acá presenta Buchanan nos dice que el estado benefactor, eh, más que posiblemente, termine en un estado redistribuidor. Esto no estaba en la biblia que yo les pasé, porque no era la idea de darla, pero se hicieron 8 y 20 y acá estoy. Entonces lo que nos dice es que, ok, ¿cómo podemos justificar nosotros que constitucionalmente aprobemos ciertas distribuciones entre la sociedad? Dice, bueno, podemos tener un velo de ignorancia y otro de incertidumbre, tal que no sabemos quiénes seremos en la sociedad, ok, y qué vendrá en el futuro, por lo tanto, digamos, el tipito racional que está por ahí maximizando utilidad va a decir, ok, si yo, supongamos que yo en un futuro, no sé, tengo una empresa y quiebro y caigo en la pobreza, bueno, estaría bueno que el Estado también me ayude con algún ingreso. Perfecto, eso van y lo escriben constitucionalmente y demás. Pero esto es como que es medio en la teoría, dice Buchanan. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Dice. Lo que dice Buchanan que pasa en la práctica es que una vez que se le abre esa puerta al Estado benefactor, que constitucionalmente y para Buchanan también estaría súper bien, lo que pasa es que, ¿cuáles son los incentivos que tiene el gobierno? Bueno, va a decir que tiene incentivos a transferir en busca de apoyo político. Eso es un poco, ¿no? Aplicar el análisis de incentivos a las cuestiones del gobierno. Es como medio el corazón del public choice.